la puntualidad. Mario nos va a ayudar a grabar hasta el fin de la sesión 1, ¿no? Como les comenté, esto para completar ¿no? esta primera sesión en que hablamos de la definición de utopía. La semana pasada nos quedamos a medias un poco por el tema de presentaciones, ¿no? Pero bueno, ya recuperamos. El leitmotiv de estas es el voluntariado. ¿Alguien tiene una grabación de fondo? No podemos fundar una J. Santos, no sé si tú... Sí. Ok. Ya. Que se retransmite, entonces sí, sí. la puedes... Ok, gracias. Bueno, pero antes, Emiliano no pudo presentarse el día anterior. Por favor, si quieres decirnos tu nombre, qué haces y por qué te interesa este seminario. Sí, con gusto, pues primero un saludo a todos y ahí disculpen que no les prenda la cámara, pero yo le comentaba acá a Guillem que pues estoy ahorita con el teléfono y no le funciona muy bien la cámara, pues. Pero bueno, ya mencionaba, mi nombre es completo, es Emiliano Guzmán Arriola. Yo ahorita estoy estudiando ya mi último año, séptimo semestre en la carrera de psicología, estoy en la Universidad de La Salle. Pero bueno, normalmente yo ahora que empezó la pandemia, pues ya estuve un poco tratando de meter más en temas de política. La verdad soy inexperto, muy inexperto todavía en estos temas, entonces principalmente me llamó mucho la atención porque decía el título Utopía Política en sentido de transformación, algo así recuerdo que decía, entonces más o menos eso de transformación social, de los procesos sociales, pues me llama mucho la atención porque ahora tengo una materia que se llama psicología comunitaria y pues vemos ahí todo ese sentido de comunidad en diferentes ámbitos, tanto políticos como sociales, como psicológicos, económicos, epistemológicos. Entonces más o menos yo estoy acá para aprender, para empezar a meter un poquito más de lleno en estos temas de política. Muy bien, pues muchas gracias por presentarte y espero bueno, al menos si no respuestas, este seminario te pueda ayudar, ¿no? A pensar en las cosas que estás estudiando y en general ¿no? Los procesos sociales, ¿no? El cambio social. Y entonces quería retomar, les voy a compartir pantalla y retomemos en el punto que nos quedamos la semana pasada, que era aquí, ¿no? Y un poco, a ver, voy solamente a recuperar esta, ¿no? También para ubicarnos donde estamos, ¿no? Emiliano, habíamos empezado a definir utopía desde diferentes abordajes y ya repasamos el popular, el más histórico, ¿no? Recorriendo un poco las expresiones utópicas en la historia y cómo eso ha llevado primero a definir, ¿no? En primera instancia con la obra de Tomás Moro, pero luego a darle, ¿no? Sustancia a ese género literario ¿no? que empieza Moro. Y luego vimos todo este tema que es problemático, ¿no? De cómo cuando las definiciones son de contenido y de función, ¿no? Porque hablamos a nivel analítico de 3 dimensiones para definir la utopía: contenido, función y forma. Y cuando las definiciones son de contenido, ¿no? Es decir, un programa político, por ejemplo, unas características muy específicas sobre qué significa utopía o qué debe significar, ¿no? Eso sería el contenido. Y la función, ¿no? Estamos hablando de para qué sirve la utopía, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar o a juzgar para qué sirve la utopía, es muy difícil no entrarle al contenido, ¿sí? Porque normalmente la función está, cuando hay una idea de función, está directamente relacionada a
a la idea de contenido, así por ejemplo en la utopía, ¿no?, socialista comunista, obviamente pues, en la utopía cristiana, etcétera, ¿no? Cada utopía, ¿no?, ha desarrollado su idea de qué, para qué sirve, la utopía propia, pero también en general, ¿no?, el pensamiento utópico. Entonces, está complicado de esa forma y por ello, cuando planteamos una definición analítica, que como dijimos, emerge de usos históricos y tiene estas tres dimensiones, nosotros, al menos este es mi planteamiento, me parece más adecuado a nivel analítico. Otra cosa es que participemos en procesos utópicos y que nos los creamos. Y todos y todas aquí lo hacemos de alguna u otra manera. Todos participamos en estos procesos. Entonces ahí pues ya es otra cosa. Pero si se trata de pensar la utopía, estudiar la utopía, observarla, ¿no? De alguna manera derivar un análisis, tenemos que ser, a mi parecer, ¿no?, más distantes del fenómeno y entenderlo de entrada un poco recogiendo, ¿no?, aprovechándonos del trabajo de esta autora, de Ruth Levitas, que les comentaba, ¿no?, cómo ella, hasta hace una década, ¿no?, este campo de estudios utópicos ni había llegado a un consenso de la definición de este concepto, y ella hace una revisión de estas tradiciones históricas, ¿no?, la liberal humanista y la socialista, pero bueno, de otros autores también, ¿no?, y llega a esta conclusión, ¿no?, que puede parecer para un libro de más de 200 páginas muy escueta y demasiado sintética, pero me parece útil, ¿no?, para empezar a pensar analíticamente el fenómeno, y nos plantea, ¿no?, tres elementos. Bueno, en su definición ella no lo plantea así porque habla del deseo por una forma mejor de ser y vivir, pero de alguna manera al plantearnos estos dos elementos está implícito, ¿no?, el primer elemento, que de hecho es el elemento central, ¿no?, más el fundamento pues de la utopía es el deseo. A decir de Levitas, y a mí me parece un planteamiento correcto, y el deseo, ¿no?, dice ella, ¿no?, que es por una forma mejor de ser y vivir. Bueno, es un poco redundante porque ser y vivir, ¿no?, lo podríamos reducir podemos pensar que el uno está en el otro, ¿no? Pero bueno, es una forma mejor de ser. En otra parte elimina ella mismo el vivir. Pero esto tiene implícito que si tienes un deseo por una forma mejor, es que hay un punto de comparación. Estás comparando esa forma mejor de ser con algo que no te gusta, algo que pues le tienes cierta aversión, rechazas, criticas, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de tres elementos, de lo bueno, lo malo, y el deseo que de alguna manera conecta, ¿no? Hace de puente entre lo malo y lo bueno. Lo malo y lo bueno, recuerden, no es nada que ver con el sistema, ¿no?, tradicional judeocristiano, sino que depende de pues, cada grupo según lo defina. Entonces, nos habíamos quedado aquí y estaba, ¿no?, cuando cortamos, estaba yo hablando de que es importante entender que aunque, ¿no?, desde las ciencias sociales, pues hay muchas cosas no observables, ¿no?, del comportamiento humano, ¿no?, el amor directamente no es observable, las emociones no son observables,
incluso la racionalidad no es algo observable. Lo que sí es observable son los comportamientos, ¿no? El discurso, los artefactos que se generan, ¿no? A partir del comportamiento humano, que reflejan, ¿no? Entonces, en el tema de la utopía es lo mismo. La utopía no es una cosa que podamos observar directamente, ¿no? De hecho, el poder, por ejemplo, hablamos de poder, ¿no? Bueno, hay diferentes definiciones de poder, ¿no? Entonces, según lo entendamos, ¿no? Pero tenemos que, por un lado, evitamos evidentemente toda tentación de ser esencialistas, es decir, de pensar que hay una sustancia, ¿no? Detrás de estos términos, ¿no? Que puede ser descubierta. Eso ya hace mucho tiempo que en las ciencias sociales se ha descartado, ¿no? Pero bueno, es el legado clásico de esa idea. Entonces, nosotros estamos hablando desde el construccionismo o constructivismo, según hay dos formas de decirlo, pero bueno, el constructivismo social, bueno, es un paradigma, ¿no? De las ciencias sociales, que quizá alguna de ustedes ya conozca bien, pero básicamente el paradigma afirma que la realidad es un tejido, es una amalgama y una imbricación de procesos sociales. Y todos estos procesos sociales que configuran la realidad social están en constante cambio y retroalimentación los unos con los otros, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que cualquier proceso social tiene dos vertientes. Una vertiente, digamos, objetivada, ¿no? Que supone, pues, ciertos comportamientos, las instituciones sociales, los productos, los artefactos, ¿no? Que derivan del comportamiento humano. Todas estas cosas son, ¿no? Procesos, digamos, objetivos. Y luego hay una dimensión intersubjetiva que está también en constante retroalimentación con estos procesos objetivos, ¿vale? Entonces, en la intersubjetividad es que encontramos el deseo colectivo que vamos a llamar utopía. Y ese deseo colectivo, de nuevo, no es directamente observable, pero digamos que eso es la raíz de la utopía, pero la raíz, el árbol utópico, ¿no? Tiene sus expresiones como comportamientos, etcétera, que sí son observables, ¿vale? Entonces, hay una parte de la utopía que nosotros podemos estudiar directamente, observar, tratar, y hay otra parte que más bien la inferimos, como inferimos que la gente tiene sentimientos, como inferimos que la gente tiene, ¿no? Procesos psicológicos que tampoco son observables directamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería básicamente un primer acercamiento a la estructura o a la lógica utópica. Y ya hemos comentado que tiene una multiplicidad, ¿no? Que se ha expresado históricamente de muchas maneras y que y esto no lo he dicho, pero tiene que ver con toda esta controversia de qué tanto ¿no? Lo utópico es universal o es un fenómeno occidental moderno. O sea, ahora mismo no hay que responder esa pregunta. Yo sí tengo mi opinión, ¿no? Yo me inclino a pensar que es un fenómeno universal, ¿no? Como otros.
sin necesariamente, ¿no?, pensar que la naturaleza humana tiene una esencia ni nada de eso, ¿no?, como ya hemos dicho. Pero pues hay otras opiniones, ¿no?, que dirán que es más bien una cosa, a mí me parece que empobrece, no enriquece el concepto cuando se reduce, ¿no?, a algo puramente occidental y moderno. Y creo que hay otro tipo de expresiones, no ni modernas ni occidentales, como ya mencioné el otro día, por ejemplo, el fenómeno religioso, que recogen, ¿no?, que recogen y vehiculan el proceso utópico, ¿vale? Pero hay varios problemas con todo esto con este planteamiento. Este planteamiento es un poco, a mi gusto, genérico. Está bien para empezar, pero no termina, esta definición de levitas no termina de explicarlo todo. De hecho, no captura lo más interesante, a mi parecer, del fenómeno utópico. Si oyen tambores y música, es que tengo aquí al lado un concierto en la calle. Bueno, entonces es una definición que está bien para empezar, pero es demasiado amplia, ¿vale? Porque, por ejemplo, un programa de mejora empresarial, ¿sí?, podría, o una política pública del gobierno, o un proyecto de una ONG o una organización de la sociedad civil, se podría pensar que vehicula un deseo por una forma mejor de ser y vivir, ¿vale? Pues, ¿no? Hay muchas ONGs, ¿no?, que le apuestan al desarrollo, ¿no?, comunitario, por ejemplo, ¿no? El compañero Emiliano nos compartía de su clase de, entiendo, psicología social, si recuerdo bien. Entonces, ¿no? Hay proyectos en el sector público, en el sector privado, en el sector del lucro y del no lucro, que podrían apelar, ¿no?, a un deseo por una forma mejor de ser y vivir, ¿vale? Entonces, necesitamos algo un poquito más, precisa, ¿vale? Y yo les propongo que y si ustedes ya han empezado a leer los textos que les envié, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que a mí me parece que desaprovecha Levitas es que no acaba de, y esto sí lo hacen otros autores, pero ella no acaba de ver, ¿no?, de explotar este concepto de deseo. El deseo, ¿no?, si ustedes piensan en sus propios deseos, ¿vale? Piensen en el deseo de comer. El deseo de comer, claro, a nosotros nos parece algo muy, muy domado, ¿no? Muy, afortunadamente, los que aquí estamos en esta llamada, ¿no? Pues, entiendo que no tenemos problemas, ¿no?, de acceso a comida, etcétera. Entonces, es un deseo que regularmente satisfacemos, ¿no? Pero si ustedes en algún momento han estado, ¿no?, desafortunadamente en una posición, ¿no?, de pasar hambre, básicamente, ¿no? O de empezar a pasar hambre, ¿no?, aunque no sea, ¿no?, dramático. Ustedes saben, ¿no?, y también, y aún más el tema de beber, ¿no?, beber agua, cómo rápidamente este deseo se apodera de uno, se apodera de nuestras mentes.
Entonces, ese sería un primer ejemplo, ¿no? Pero ahora piensen, por ejemplo, en otros deseos, ¿no? Pensemos, ¿no? De sus propias vidas, pero así en general, ¿no? Cuando la gente habla de que me he enamorado, ¿no? Y cómo, claro, luego, ¿no? Hay pasos, ¿no? En las relaciones humanas, ¿no? Pero en el paso del enamoramiento, ahí evidentemente hay un deseo operando, ¿no? Y es un deseo que de nuevo, ¿no? Se apodera de alguna manera de nosotros, ¿eh? Entonces, los deseos, yo con esto no quiero decir que todo deseo sea irremediablemente pase a estar fuera de control, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí quiero decir es que el deseo tiene esta calidad, ¿no? Expansiva, que no es algo que estable, pues. El deseo, ¿no? Tiende a colonizar todas nuestras vidas, de alguna manera, si es un deseo, ¿no? Hay deseos y deseos, evidentemente, y los deseos que regularmente satisfacemos, no los notamos como intrusivos, o como dominantes, pero cuando surge un deseo, ¿no? Cuando nos enamoramos, cuando nos damos cuenta, ¿no? De que no sé, ¿no? En el lenguaje cotidiano tenemos ciertas, entre comillas, revelaciones, ¿no? Como que de repente se nos abren los ojos, ¿no? Para ciertas cosas y a veces no solo para volvernos cínicos, sino a veces como para convertirnos, ¿no? Este tema de la conversión, que no es un tema solamente religioso, ¿no? Sino que también nos podemos convertir pues a cualquier ideología, ¿no? A cualquier, no a cualquier, pero a determinadas cosas que se nos hacen muy afines y que de alguna manera nos apelan, apelan a nuestro ser más íntimo. Entonces, esto está en el deseo y lo interesante de la utopía es que lo que estamos hablando cuando hablamos de bueno y malo es de discontinuidades, es de trascender algo para llegar a algo no mejor, como diría Levitas, sino fundamentalmente mejor. No es y esto también me parece que Levitas no acaba de precisar bien. Cuando hablamos de la utopía, lo que estamos diciendo es que tenemos una necesidad de trascendencia, si participamos en el proceso utópico, creemos que nuestra participación en esta utopía nos va a llevar de alguna manera, que no acabamos de entender muchas veces, a trascender lo que rechazamos y a lograr ¿no? experimentar un estadio, digamos, superior en nuestra, ¿no? En nuestra conciencia, en nuestra existencia, en nuestra vivencia. Entonces, no es un paso, digamos, cuantitativo, sino que es cualitativo, es de trascendencia. Entonces, aquí lo pongo como discontinuidades porque para quedarnos, ¿no? De nuevo en el tema de la forma, ¿no? Porque si empezamos a rellenar, que lo haremos, ¿no? Lo podemos hacer en estos ejemplos, ¿no? Pero cuando ya empezamos a rellenar, ¿no? Pasamos de la forma al fondo, al contenido. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos en la utopía es un fenómeno de totalizar no solo discontinuidades, sino también la temporalidad.
Entonces, en eso consiste la utopía, en un deseo que por un lado totaliza discontinuidades, pero que las proyecta hacia el pasado y hacia el futuro. Y de alguna manera, esto lo que hace es, paradójicamente, es deshistorizarla. La gente que participa en procesos utópicos tiene una tendencia a hablar de su propia utopía como algo evidente, algo que ya fue, ¿no? Otras personas en el pasado ya entendieron, y si no lo entendieron es porque estaban ciegos, eh, y a pensar que en el futuro continuará siendo algo muy evidente y que pues solo queda que la gente ciega, eh, ¿no? Abra sus ojos y se convierta, ¿vale? Entonces, este tipo de planteamiento, eh, este, que no es necesariamente totalitario, ¿eh? Y aquí retomaré este punto más adelante, pero no estoy hablando de totalitarismo, ¿vale? Estoy hablando de totalización, que es una tendencia, ¿eh? El totalitarismo es un sistema ya consolidado, cerrado, en ciertos sentidos, ¿no? Que sí puede ser una deriva de la utopía, pero que no necesariamente debe ser así. Entonces, pero regresando al punto, el proceso utópico tiende a pensarse como algo con su propia temporalidad eterna, aunque parezca contradictorio, ¿no? Sí hay temporalidad, lo que pasa es que la temporalidad se tiende a diluir en lo evidente que es la propia utopía. Y esto lo podemos entender también si pensamos, por ejemplo, en fenómenos, ya hablaremos de estos fenómenos más tarde, bueno, al final de esta primera sesión, el fenómeno, por ejemplo, del mito. El mito de hecho, las utopías integran mitos. Entonces, si ustedes piensan o han leído algo sobre el mito, entenderán esto, ¿no? De ser autorreferencial, y en esa autorreferencialidad lo que pasa es que la temporalidad se diluye, porque lo importante es lo evidente que es el mito y cómo debe imponerse socialmente, ¿no? Ok, entonces, esta segunda definición, al menos a mí me parece que ya no agarra bien el concepto, ¿no? Tiene capacidad de discriminación. Por un lado, con la definición de forma, lo que nos interesa es no descartar expresiones utópicas. Y por otro lado, con una definición precisa, también nos interesa no incluir fenómenos que no son propiamente utópicos, ¿no? Entonces, como les dije al principio, hay un balance, ¿no? Un equilibrio, y tenemos que ver, y evidentemente no es una cuestión solucionada, ¿no? Hay otras definiciones, y hay gente que lo ve de forma diferente, y ustedes, ¿no? Después del seminario, pues, ¿no? O durante, tomarán su decisión de cómo quieren verlo. Pero esta es mi propuesta de cómo a mí me parece que sería o que es útil pensar, ¿vale? Entonces, regresando a algunos de los ejemplos que ya hemos mencionado, ¿no? Aquí yo les pongo, pero hay, ¿no? Dejé los 3 puntitos porque, ¿no? Las discontinuidades que cada una de estas utopías eh, contiene, pues son muchas, y mi propósito no es hacer una lista completa, ¿vale? Eh,
mire, en este punto lo que sí puedo hacer para, bueno, dejemos, no, regresemos aquí, luego iremos, luego les voy a mostrar en las conclusiones de mi tesis, ahí sí hice un inventario detallado de discontinuidades en la utopía postpartidista de este grupo que les comenté la semana pasada, del Congreso Nacional Ciudadano. Entonces, digo, pueden encontrar, si tienen, ¿no? Luego de esta sesión tienen más curiosidad, la tesis está en línea y la pueden encontrar sin problema. Pero bueno, de entrada, ¿no? Fijémonos, y estas son cosas que lo tenemos muy, ¿no? Muy asumido, ¿vale? Pero que están, ¿no? Si ustedes piensan en estas utopías, no es nada escondido, son discontinuidades muy evidentes y muy explotadas en el discurso, ¿no? Y en el planteamiento y en los ritos e instituciones, ¿no? Que se organizan alrededor de estas utopías, ¿vale? Históricamente lo han sido y lo continúan siendo, ¿eh? Son, ¿no? Estos pares que dividen, ¿no? Dividen la realidad en lo malo y lo bueno. Entonces, podemos pensar que cada una de estas utopías tiene una constelación, si quieren, de pares, ¿no? De componentes binarios, ¿sí? Que están estructuralmente relacionados, ¿no? Y que nosotros, para simplificar, pensamos en dos campos, ¿no? Pero en cada uno de esos campos hay términos que tienen su término correspondiente, ¿no? O sus asociaciones opuestas en el otro campo. Y la utopía se genera precisamente a partir de la tensión que existe entre estos pares, ¿no? ¿No? Entonces, no, otra manera de pensarlo sería, ¿no? Campos semánticos, ¿sí? Campos semánticos que internalizamos de pequeños, ¿vale? De niños, niñas, y que de alguna manera se activan por trayectoria biográfica y cultural, se activan esos campos que ya hemos internalizado y empiezan, ¿no? Y ahí empieza a jugar esto del deseo, y las utopías lo que hacen es organizar estos campos en estructuras ya ¿no? definidas que vehiculan el deseo humano, ¿vale? De alguna manera. Evidentemente el deseo humano puede estar vehiculado hacia otros lugares, ¿sí? No todos son utopías, hay otros procesos sociales y hay deseos en esos procesos, ¿vale? Pero las utopías son un fenómeno particular, ¿no? Que sí está muy enfocado al deseo y al deseo polarizado. Podríamos pensarlo de esa forma. Es un deseo polarizado, ¿no? Con estos contrastes. Si ustedes, por ejemplo, no sé, está en la página del seminario, no sé si hayan visto este video, lo puedo poner, no, el sonido no es necesario. Eh, lo voy a poner rápidamente, unos, para que ustedes vean un poco, ¿no? Como, no haremos todo, pero un poquito, sí. Lo voy a avanzar un poco. Un poco es la idea de conseguir la felicidad mediante el consumo, hasta que, bueno, esto, a ver, esto
¿no? Lo podemos, es obviamente un video ¿no? de crítica, ¿no? A algunos lo ven como utopía, ¿no? Otros, si piensan más en el enfoque de Mannheim, dirían que es una ideología, pero bueno, desde nuestro punto de vista sería también una utopía. Lo que pasa es que no es una utopía ¿no? contra hegemónica, sino más bien dominante, ¿vale? Entonces, pero qué, a ver, les pregunto, ¿qué realmente, qué es lo que nos está, qué está proponiendo? ¿Qué hay de utópico? A ver, la pregunta sería, ¿qué hay de utópico en el sentido contrahegemónico en el video que acabamos de ver? O sea, no en el sentido obviamente no es, no decimos que es una crítica a la utopía neoliberal, ok, pero ¿por qué podemos, por qué podríamos decir que este video es un artefacto de una utopía contrahegemónica al liberalismo? ¿Qué es lo que está tratando de hacer este video? ¿Cómo nos está tratando de movilizar contrahegemónicamente? ¿Cuál es la función? Gerardo. No te... Tienes el micrófono apagado. Sí, tienes el micrófono apagado. Muy bien. Ahora. Ya, es que no podía. Bueno, lo que yo observo de manera inicial en el video, primero es cómo está colonizada la vida. Claro, en este caso son los ratoncitos. Podríamos decir que esta población de ratoncitos, pues de alguna manera pueden estar representando a la raza humana, ¿no? Yo estoy pensando particularmente, por ejemplo, en Lipovetsky, ¿no? En este gran libro de la Era del Vacío, cómo es colonizada la vida humana a través del consumo y de la seducción. Y esto, indudablemente, bueno, pues impulsado por todo este gran proyecto neoliberal, que habría que irnos un poco más o menos a su contexto de finales del siglo XX, que sería muy interesante. Y en este proceso colonizador de la vida, que pues nos lleva a estas llamadas sociedades del consumo, me parece que estas mismas sociedades del consumo no son novedosas, porque puedo pensar en los trabajos de Erich Fromm, particularmente en el texto de Ser o Tener, o en el texto de Marcuse, El hombre unidimensional. Ya ellos nos están hablando mucho de estas sociedades del consumo. Tu pregunta es cómo observar este proceso de dominación, y lo que me salta de este video y un poco en relación a tu pregunta, también me remite a planteamientos ya de antaño, ¿no? Cómo el mismo ser humano, en esta, inclusive lo planteabas muy bien en tus esquemas, en este proceso del deseo, como esas formas de consumir objetos, producto del trabajo que permiten la vida humana. El deseo es una manera de apropiarse de objetos, de consumirlos para la vida, pero también como llega un momento en que
no solo hay objetos producto del trabajo que nos permiten consumir para la vida. También el mismo sistema proporciona a través de estos grandes procesos colonizadores, a través de la seducción, está proporcionando necesidades o está creando necesidades, vamos a decir necesidades secundarias, pero que obviamente explotan esas necesidades primarias. Yo solamente voy a mencionar una universal que me parece muy importante: la necesidad de reconocimiento social. Me parece que la necesidad de reconocimiento social, al menos que sea alguien extraterrestre, puede estar como por otros procesos psicológicos extraterrestres, pero no humanos. No hay ser humano que no tenga esa necesidad por el vínculo que establecemos socialmente de ser reconocido dentro de la comunidad o tener ese grado de aceptación que obviamente lo va a impulsar a procesos de adaptación o desadaptación social. Entonces, el reconocimiento social es una necesidad universal. Y esto me parece que llega a formar parte de, y es explotada precisamente por los sistemas de consumo, en donde y lo dicen muy bien muchos contemporáneos y también pensando en autores clásicos, incluyendo el mismo Marx, el hombre llega a convertirse también en un objeto de consumo. No solamente lo que consume, sino el ser humano se convierte en un fetiche. Ok. Gracias, Gerardo. Corine. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, a lo mejor por la línea en la que yo trabajo, yo soy egresada de Ciencias de la Comunicación. Hay un autor en lo que es ya teoría crítica, José Antonio Paoli, que hablaba de que cuando el sujeto, y me voy a ir, sí, a lo mejor a la ideología, cuando el sujeto está inmerso en este sistema, dice, se le dan muchos significados, muchas connotaciones de lo que debe ser en la vida. Entonces, cuando el sujeto está aquí y se está desarrollando en este estado de cosas, no se da cuenta que al mismo tiempo de estar consumiendo esa ideología, la está reproduciendo. Y entonces, si vemos bien el video, creo que se llama La Felicidad. También me acuerdo de un autor contemporáneo, creo que es un psicólogo español que acaba de sacar un libro hace algunos años que se llama Happycracia. Creo que está disponible también en internet, que dice que nos venden esta idea de felicidad, ¿no? Que también ahí se concordaría con el compañero Gerardo, que decía de crear necesidades. El sistema te crea necesidades para poder subsistir. Entonces, en este libro de Happycracia, él dice que todo, él se va más en el aspecto tecnológico de las redes sociales, de los medios de comunicación, pero hace hincapié en los demás factores de la vida misma, lo que es la economía, lo que es la política. Y por la misma formación también que tengo, sí me voy un poco más a la idea del marxismo, cuando dice que todo tipo de enajenación va a girar en torno de la cuestión económica. Y entonces vemos aquí que en el video, estos ratoncitos que trabajan incansablemente para poder consumir las mercancías, ¿no?, que se ofrecen en el mercado para intentar alcanzar una especie de felicidad. Y aquí sí nos vamos a la reflexión más filosófica de qué es lo que entendemos por felicidad. O sea, esta idea que nos vende el sistema capitalista de que para ser feliz debes tener, por ejemplo, un grado académico, una casa, cierto tipo de trabajo, cierto tipo de ingreso. Entonces, lo utópico aquí yo lo relaciono más
con la reproducción ideológica que constantemente, pues nosotros, queramos o no, reproducimos. Claro, aquí entraría ya lo que estamos haciendo nosotros, que creo que es desde nuestras disciplinas, tratar de tomar una conciencia, o lo que Marx diría conciencia de clase, ¿no? Formarnos una conciencia de clase para poder diferenciar qué tipo de ideas, de utopías también estamos consumiendo. Porque aquí yo recurro, tengo el texto. Creo que es Cuauhtémoc Banderas Martínez, cuando hablaba de la mitificación, ¿no? De la utopía. No sé si es él. Ahorita, bueno, me podrían corregir. Creo que sí es él. Cuando decía que la utopía es mitificada en el sentido de que no va acompañada de una praxis, ¿no? De una praxis consciente. Entonces, por ejemplo, estos ratoncitos, me pongo a pensar, si uno le dice que puede tener una mejor calidad de vida, que tiene derecho a comida, a educación, a salud, ellos lo verían como algo utópico, porque dentro de su raciocinio, ellos piensan que eso es algo imposible, ¿no? Porque pues ya vimos todos los escenarios que nos ponen ahí en el video. Entonces, es importante que desde estos grupos de estudio, saber identificar lo que usted había dicho, las definiciones de utopía, propias de la utopía, y también ver cómo dentro de nuestra realidad se puede aplicar lo que estamos leyendo, ¿no? Y lo que estamos repasando, pues aquí con las lecturas que usted nos está brindando, ¿no? En el grupo. De momento eso sería todo porque tenía otras fuentes, pero para que los demás compañeros puedan participar, y ya después si se puede hacer otra intervención, pues con gusto la haré. Perfecto. Gracias. Gracias, Corine. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Emiliano. Y bueno, pues trataré también ya de ser un tanto breve, pero bueno, nada más para ahí mencionar algo que pues se me está haciendo interesante en esta cuestión, como lo tratan a la parte del, pues de la venta así ideológica que nos da hoy en día el sistema, puede ser sí neoliberal, pero yo lo veo en esta cuestión que, en cuestión ideológica que es más, es un tanto peligrosa y sumamente compleja por el hecho de que el deseo, para que sea deseo, pues tiene que estar como, ¿cómo se puede decir? Como integrado, tiene que estar englobado dentro de como de una serie de fantasías o de una fantasía. Entonces yo creo que eso es lo que realmente es como ahí lo complejo, porque aparte de hablar de en cuestión a un deseo, estamos hablando de toda la construcción que en ese deseo está en cuestión a fantasías, y que al final de cuentas esas fantasías son las que precisamente hacen que estos ratoncitos o personas, por así decirlo, pues no puedan llegar a ver este tipo de cosas y que se vuelvan ciegos ante definiciones, pues sí podemos decirlo occidentales o como sea, o demasiado objetivas. Entonces yo creo que eso es lo complicado porque es atravesar la fantasía en la que ellos han, o en la que estamos realmente pues inmersos, que estamos ahí adentro. Entonces, pues, todo esto que también ese libro de Apicracia también lo he agarrado de Eva Iluz y Edgar Cabanas, creo que se apellida. Es muy, muy interesante y precisamente yo creo que toca ese punto de la felicidad como una venta y también como una formación demasiado fantasiosa y que está atravesado realmente por eso y que bueno, es difícil atravesarlo y por ahí ya también había escuchado la otra vez que mencionaron a Zizek o a Zizek, que precisamente él trae eso de Lacan, que dice en cuestión a cómo es que la fantasía está estructurada por realidades, perdón, a cómo es que la realidad está estructurada por fantasías y que bueno, pues es complicado atravesar esa parte de fantasía en cuestión a las personas. Y nada más eso. Muy bien. Muchas gracias. Les agradezco sus comentarios. Sí, la verdad es que este seminario sí se podría tener cada semana del año porque sí hay muchas, ¿no? Muchas betas, como decía el compañero, que
que podríamos, ¿no? Incursionar en ellas y desarrollar mucho lo que estamos hablando. Así que me perdonarán, pero yo lo que en este punto lo que quiero observar es algo que ya, ¿no? Observó Mannheim y otras personas, ¿no? Bloch, etcétera, que no, cómo las utopías se retroalimentan, cómo compiten entre ellas, ¿no? Para tener dominio, porque finalmente esa es su vocación. Las utopías nacen para dominar. Si no, no son utopías, son otra cosa. Pero la utopía, la vocación de la utopía es ser dominante. Eso es lo que busca. Entonces, para ser dominante significa que tienen que destronar, ¿no? Tienen que competir, tienen que luchar y tienen que cooptar, incluso a veces imbricándose con otras utopías, ¿no? Entonces, el vídeo que vemos aquí es una herramienta de una contrautopía, ¿no? Pues de una utopía, digamos, comunitaria, ¿no? Sensible al medio ambiente, sensible a la limitación de recursos, ¿no? Al sistema económico, etcétera, ¿no? Entonces, este video es una herramienta de esta utopía para desbancar, ¿no? Para competir y para generar asco, de esa manera lo digo, generar asco en quienes lo veamos, porque, ¿no? Y por eso utilizan la figura del ratón, ¿no? Que es un animal que genera asco, y aquí a lo que va es a que nosotros asociemos el capitalismo contemporáneo con una sensación de repugnancia. Entonces, ahí está, ¿no? La crítica subversiva, ¿no? Al neoliberalismo, y luego que eso da paso, ¿no? A que algunas personas entren, ¿no? En movimientos ecologistas, ¿no? En movimientos de corte marxista, ¿no? Etcétera, ¿vale? Pero de nuevo estamos, esto es una herramienta de lucha utópica. Gerardo. Nada más un breve comentario por la imagen de esta figura que está en el video. Por excelencia, el ratón ha sido la especie infrahumana que ha servido de base para los experimentos en psicología, y eso lo saben muy bien los compañeros que estudian psicología. Y cómo a partir de estos experimentos se ha extrapolado y se aplican muchas de las técnicas que se han derivado de estos niveles de experimentación, se aplican a las sociedades, ¿no? Como lo podemos ver en el caso del consumo. Perfecto, muy bien, muy pertinente. Sí, además del asco está la sensación de ser, ¿no? Una rata de laboratorio. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, aquí les puse tres formas, ¿no? Seguramente hay otras, pero tres formas, tres estrategias utópicas. Esto lo tomé de un texto de lingüística, pero son estrategias empleadas para precisamente generar esta totalización, esta dinámica expansiva. Una es lo que se llama iconización, que es asociar características, atributos, rasgos, comportamientos, cosas en general positivas, ¿no? Digamos, a la parte buena, ¿no? A lo que se busca, ¿no? Utópicamente, y al revés, asociar o demonizar, ¿no? Simplemente demonizar
aquello que se está tratando de desacreditar, de criticar, ¿no? Como por ejemplo en el video que acabamos de ver. Eso sería la iconización. Crear un icono, ¿sí? De esta manera mediante asociaciones, ¿vale? Que pueden ser lingüísticas, pero también pueden ser de otro tipo, puede ser de comportamientos, con objetos, etcétera, instituciones. El borrado es la idea de eliminar todo aquello que no encaje con el proyecto utópico. Claro, podemos hacerlo, por ejemplo, omitiéndolo del discurso, pero hay otras formas, hay formas más agresivas. Por ejemplo, en la Edad Media se quemaban a los herejes. Eso es borrado también, ¿no? Entonces, cualquier tipo de represión, desde una utopía dominante hacia, pues, internamente a sus propios miembros, ¿no? Para reprimir disidencias, o hacia afuera, sería borrado. Y luego está esta idea de recursividad, que no es más que un mecanismo de colonización utópica. Antes se ha dicho que el neoliberalismo tiende a colonizar, ¿no? Todas las esferas de la vida, de la experiencia humana. Pues en realidad no solo el neoliberalismo, en realidad cualquier utopía es así. De cualquier utopía, por el efecto mismo ¿no? Totalizante, nos va dirigiendo. La utopía puede haber surgido, ¿no? En tema económico, como ¿no? El neoliberalismo, pero en realidad luego toma control de otras partes de nuestras vidas y de otras esferas sociales. Entonces piensen en otras utopías y verán que también es lo mismo. Porque de nuevo la vocación de la utopía es ser dominante, no solo a nivel social, sino también a nivel individual, de dirigir las vidas de las personas, ¿vale? Entonces lo que hay es que estas discontinuidades, que quizá en un primer momento las interpretamos en cierto nivel, luego se van reproduciendo en otros niveles. Puede ser del nivel social y pasan al individual, puede ser del nivel familiar y pasan al nivel laboral, puede ser, ¿no? Hay diferentes dimensiones, ¿no? En las que se van reproduciendo, ¿vale? Entonces, estos síntomas, que como puse aquí, nos ayudan a detectar que hay un proceso utópico. Y la falta de estos síntomas nos dice que quizá lo que hay ahí no tiene nada que ver con la utopía. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Un poco, ¿no? Ya que no lo podemos observar directamente, el deseo, el no sé qué, pero sí podemos ver, ¿no? Las derivadas y esta tendencia totalizante, ¿vale? Ok, entonces, para ya resumir, ¿no? Lo que tendríamos, ¿no? Por ejemplo, sería esto, la utopía es una articulación social de crítica de lo malo, deseo por lo bueno y propuesta de transformación o trascendencia, que implica una doble totalización de discontinuidades en la temporalidad. Se puede, digo, reescribir de otras maneras, pero bueno, es un poco integrando la primera y segunda definición que hemos visto. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Es una forma de reescribirlo. La utopía es socialmente lo bueno, lo que es y debe ser siempre. El siempre aquí nos señala ¿no? Su aspecto totalizante, como ¿no? la B alta,
otra vez, el tema es que pensemos, cada grupo va a definir bueno y malo, ¿no? De forma distinta. Entonces, y aquí, porque claro, hemos oído hablar de esto de que la utopía es motor de la historia, ¿no? A ver, hay dos formas de entender esta expresión. Una es que simplemente ser motor de la historia, pues claro, el motor de la historia es una metáfora muy cargada, ¿no? Entonces, motor de la historia quizá es más pensando en una definición funcional, que nosotros, o que yo más bien voy a rechazar. Pero lo que no podemos rechazar es que las utopías producen cambio social, y eso es una afirmación empírica. Eso, si se estudian los procesos utópicos, no podemos ignorar eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una diferencia entre el hecho de constatar que la utopía genera cambio social a decir que la función de la utopía es generar cambio social. Es una cosa sutil, pero sí es diferente, ¿no? Y yo lo que me resisto es a afirmar lo segundo, que la utopía tenga una función, porque eso sería, a mi parecer, afirmar algo que no podemos, que científicamente no tiene demostración. Entonces, sería similar a decir que, ¿no? Detrás del cambio social hay cierta metafísica. Entonces, no, desde mi punto de vista no es necesario y no es aconsejable, ¿vale? Pero bueno, entiendo que haya gente que sí le interese tener la definición también de función. Pero desde mi punto de vista, el cambio social generado por la utopía es una cosa empírica y que debe estudiarse, porque a veces el cambio social no es bonito, a veces es para peor, ¿no? Y casi siempre, por no decir siempre, hay contradicciones. Puede ser que se avance en cierta dirección, pero a la vez, aunque parezca todo muy bonito, ¿no? Es muy difícil encontrar algo que es 100% positivo, ¿no? Entonces habrá tensión, contradicciones, etcétera. Y eso es importante estudiarlo y no asumir, ¿no? Que la utopía está moviendo la historia, por ejemplo. Y también, para terminar de completar nuestra definición utópica, me parece interesante revisar, ¿no? Estos puntos de lo que se excluye, porque algunos ya los hemos mencionado, pero otras cosas sí son, bueno, todo aquí es controvertido, y habrá mucha gente en estudios utópicos que no esté de acuerdo. Entonces, eso es otra vez lo que yo excluyo. Entonces, estamos excluyendo lo normativo o de contenido, estamos excluyendo la función, estamos excluyendo la distinción entre utopía e ideología, que es la distinción que hace Manja y otros. Entonces, para mí, utopía existe siempre que haya un deseo colectivo, ¿no? Que totalice discontinuidades en la temporalidad. ¿Sí? Entonces, si una utopía como la utopía neoliberal, para cierto grupo de personas, yo creo que es así, porque normalmente cuando hablamos de utopía neoliberal hablamos desde lo contrahegemónico, como crítica, pero yo sí creo que hay gente que se cree que la economía, ¿no? Y el mercado, como están diseñados y como operan globalmente,
¿no? Es bueno para todo el mundo, ¿eh? Y que hay que perfeccionarlo y que la sociedad tiene que estar regida por ese régimen neoliberal, ¿no? Entonces, no voy a diferenciar entre qué tan hegemónica o contrahegemónica es una utopía. Eso es un tema empírico, no es un tema analítico de definición, ¿vale? Y tampoco, ni el tipo tampoco de cuál es la mediación social utópica, si las élites son portadoras de la utopía o si las bases, por ejemplo. Eso también es un tema empírico para estudio, ¿vale? Ni qué cambio social resulta de la utopía o qué cambio social propugna la utopía. De nuevo, eso es un tema empírico, histórico, para estudiar, ¿vale? Ni tampoco si la utopía es realizable o no es realizable, si es algo completamente imposible. Porque muchas veces, obviamente, esto depende de si uno se cree esa utopía o no se la cree, ¿no? Pero aunque los propios utópicos digan que es imposible, no deja de ser utopía, ¿eh? Mientras haya algún tipo de deseo. Igual es imposible, pero lo importante para los utópicos es el proceso, no el punto de llegada, ¿no? Evidentemente, ni si al final fracasa o tiene éxito, ¿vale? Entonces, todas estas dimensiones las voy a excluir de esta definición. A mí no me parecen relevantes. Yo no he encontrado, ¿no?, la definición que yo les propongo así escrita tal cual, por eso no le pongo una cita al lado, pero sí he encontrado, ¿no?, muchos elementos en distintos autores utópicos que la respaldan, y por eso, pues, a mí me genera confianza. Luego, este tema de si qué tanto como Bloch, ¿no?, nos propone el fenómeno utópico, qué tanto pertenece a la misma estructura ¿no?, de lo humano, del género humano. A mí me interesa, porque me interesa, por ejemplo, estudiar la relación entre utopía y religiosidad, pero, y me parecen fenómenos ambos universales, pero de nuevo, sin entrarle al tema del esencialismo, desde un abordaje constructivista. Pero en realidad no es importante, es una cuestión ortogonal es un término matemático, es una cuestión tangencial, ¿no? No nos tiene que preocupar, no nos tiene que preocupar. En realidad, al final, si nos interesa lo utópico, podemos pensar que es algo, ¿no?, de la naturaleza humana o no, y no tiene que afectar, no afecta esta definición, y tampoco tiene que afectar, es un tema más bien filosófico, que se puede argumentar de alguna manera recurriendo a la ciencia, pero sí tiene una raíz filosófica. Entonces, y ya estamos acabando esta sesión, porque ya me estoy comiendo, ¿no?, mucho tiempo de la sesión 2, pero bueno, creo que es importante, ¿no?, al menos plantear las cosas y tener un poquito más de tiempo en esto, ¿no? A ver, de nuevo, pues para clarificar, estamos hablando de un proceso, no estamos hablando de un grupo, porque hablar de un grupo sería esencialista. Entonces, lo que vamos a decir es que la utopía es un proceso mediado. Las mediaciones son los actores, ¿no?, a través de los cuales el proceso cobra vida, ¿sí?
Entonces, el grupo utópico es un mediador, no es propiamente en sí mismo intrínsecamente utópico. Este es mi punto de vista, y es un punto de vista constructivista. Que lo interesante de la realidad social son los procesos, y las personas y los grupos median procesos, ¿vale? Entonces, de nuevo, es un proceso social. Por eso les decía provocativamente que el libro Utopía, la obra de Tomás Moro, no es una utopía en el sentido que nosotros la vamos a entender, ¿vale? Porque no tiene digamos, no tiene mediaciones sociales. No hay grupos que estén mediando la utopía propuesta por Tomás Moro. ¿Sí? Yo no sé si históricamente los ha habido nunca. A mí me parece que no. Yo sí creo que ha habido muchas personas que han leído la obra y que la han analizado, incluso la han admirado, y creo que la obra, por ejemplo, ha influenciado a pensadores, ¿no? Etcétera. Pero no me consta que haya grupos sociales que intenten mediar la propuesta utópica que está en el libro, en la obra Utopía. ¿Vale? Por eso les digo que desde nuestro punto de vista no es o sea, sí es una utopía en el género literario, pero no es una utopía en la manera que nosotros estamos definiéndola. ¿Sí? Y esto es contra, no sé si es contraindicativo, ¿cuál es la palabra? Contraintuitivo, ¿no? Lo que les estoy diciendo, pero, no sé, si alguien tiene un comentario o dudas sobre lo que, ¿vale? Pero para pensar en que hay un proceso utópico, tenemos que pensar en un mediador, si no, no existe. ¿Sí? Es un poco como el nacionalismo. El nacionalismo es un proceso, de hecho es un proceso utópico. Pero para que haya nacionalismo, debe haber un grupo o varios que sean mediadores de ese nacionalismo. Si no, deja de existir como tal. Las utopías son un fenómeno vivo, ¿no? Tienen su propia vida, pueden morir perfectamente como nacen. Y evidentemente van evolucionando y, como les dije antes, van compitiendo con otras utopías. Entonces, es un proceso heterogéneo, intricado, y que va construyendo tanto discursos como prácticas sociales. Y también está, tiene esta tendencia también a objetivarse. Por ejemplo, una catedral es una objetivación utópica del cristianismo medieval. ¿Vale? Cherán, el municipio de Cherán, es la objetivación utópica para el Congreso Nacional Ciudadano. El grupo que yo estudié, para ellos Cherán es el modelo, ¿no? El referente. Pues. Entonces las utopías o los grupos utópicos tienden a generar estos referentes, que les sirven de guía, de pauta, de modelo. Bueno, a ver, muy rápidamente les voy a mostrar un par de cositas de mi tesis. Aquí está un relato utópico, el relato utópico del grupo que yo estudié, ¿vale? Es un grupo, de nuevo, que es, ¿no? A ver si ustedes lo pueden aquí ir leyendo, ¿no? Son un movimiento para rescatar a México de las garras de los partidos políticos. Somos ciudadanos apartidistas que amamos a México. Hemos despertado
para luchar contra el sistema político partidista o la partidocracia que está podrido y está destruyendo el país, etcétera. Entonces, donde hay citas, son términos propios del grupo. Y yo no estoy distorsionando aquí o violentando su discurso, sino que lo estoy integrando en un resumen, ¿no? Que sintetiza el planteamiento, ¿no? El pensamiento, las creencias del propio grupo, ¿vale? Entonces, todo grupo utópico va a tener esta narración maestra que de alguna manera guía el pensamiento del grupo y también sus prácticas sociales. ¿No? Aquí aparece Cherán, y algunos términos, ¿no? muy propios del grupo, como denominar a sus miembros leones ciudadanos, y hablar de una revolución pacífica. ¿Vale? Bueno, si lo quieren revisar más, les digo, está en línea, aquí tienen la página, fácilmente lo pueden encontrar, ¿no? Y otra cosa interesante, rápido, que les quería mostrar es esta tabla, ¿no? Y aquí sí me dediqué, ¿no? Después de hacer este trabajo de campo durante 3 años, a documentar estas discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a nivel de actores, tenemos el ciudadano despierto y apartidista, el león ciudadano, el jefe patrón mandante, el activo guerrero, incluso instancias jurídicas internacionales. Y en contraposición, ¿no? Sería lo malo, las discontinuidades, ¿no? En contraposición al ciudadano está el político, y el partido político. ¿No? Está las instituciones públicas que de alguna manera hoy no están respondiendo a la ciudadanía. Están las personas o grupos partidistas. Cualquier cosa que sea partidista está contaminada, es mala para este grupo. Es como decir, ¿no? Pecado, pecador. Tiene tiene la misma, ¿no? O decir capital, capitalismo ¿no? En el socialismo. Los ciudadanos que no están con nosotros están dormidos, y los simpatizantes no son leones, son simuladores. Ok, bueno, entonces, eso es un ejemplo de esto que les decía, ¿no? Pero ya habiendo hecho el trabajo, el trabajo empírico, ¿vale? Ok. Bueno, a ver, rápidamente. A ver, la pregunta aquí sería, en este punto, ¿por qué utopía nos interesa más que otros términos o qué diferencia hay con otros términos? De entrada podemos pensar en esta multiplicación de las utopías, ¿no? Que se ha dado. Ustedes seguro que han habido hablar de distopía, ¿no? Pero también hay otros utopías que han salido, ¿no? Aquí hay protopía y bueno, hay otras utopías, ¿no? Es como que se puso de moda en algún momento empezar a pensar en otras utopías, ¿vale? Y esto, desde mi punto de vista, refleja esta confusión analítica, ¿no? De lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, el tema distopía, la verdad es que es un tema ideológico, porque pues la distopía de uno es utopía para otro, ¿sí? Entonces, bueno, se los dejo de esta manera. En cuanto al mito, ya lo hablamos antes, Corine creo que mencionó esta idea de cómo
esta tabla, ¿no? Que es una tabla, es un esquema propio de Mannheim, ¿no? De asociar el mito con la ideología y finalmente con la derecha, ¿no? Con lo dominante, el orden dominante y algo que debe combatirse o en otras palabras desmitificarse, ¿no? Y que la tarea de la izquierda sería eso, desmitificar para que sea, ¿no? Para que la utopía pues no esté mitificada, no se contamine ¿no? de esta dinámica ideológica, ¿no? Y sirva para el cambio en el sentido de izquierda, ¿no? A ver, aquí de nuevo es importante diferenciar entre nuestros posicionamientos personales, nuestros compromisos ideológicos y intentar abordar la utopía desde ¿no? una perspectiva más distante, ¿no? más neutra. Claro que nunca podemos ser completamente objetivos, pero lo más distante o neutro posible, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con el planteamiento de este autor. A mí me parece que es un planteamiento ideológico. Me parece muy bien que se hable de las izquierdas y del proyecto de izquierda. Yo me considero de izquierda, no me considero de derecha, yo mismo. Pero si vamos a hablar de utopía, también las derechas tienen sus utopías, ¿no? El fascismo perfectamente es una utopía. Entonces, y también me parece un poco, desde mi punto de vista, me parece un poco ingenuo pretender que vamos a desmitificar la utopía, porque de hecho el chiste de la utopía precisamente son los mitos que se van construyendo con la utopía. Y la utopía necesita alimentarse de mitos para operar. ¿eh? Y la verdad es que yo no creo que sea factible a nivel humano, pero tampoco realista a nivel personal, ¿no? Incluso como científicos sociales, pretender que nosotros mismos no estamos atravesados por mitos. Entonces, aquí, bueno, de nuevo entramos en un terreno semifilosófico, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es que al menos en mi propia experiencia, ¿no? Haciendo trabajo de campo y estudiando utopías, primero los grupos de izquierda, y estoy hablando de grupos de izquierda, no tienen interés alguno en desmitificar nada. Y es más, practican la mitificación repetidamente y es un instrumento ¿no? de construcción utópica y de construcción política. Bueno, y solo tenemos que ver la política tradicional o institucional contemporánea, pero también históricamente para darnos cuenta de que de alguna manera siempre ha sido así. Pero segundo, es que la verdad no veo forma de ¿no? Desmontar y quedarnos puramente con conceptos estrictamente racionales, ¿no? La verdad es un tema filosófico, pero no, ahí, ¿no? Es un poco como la física cuántica, que no puedes determinar el lugar y la temporalidad de una partícula a la vez. Entonces, cuanto más que queramos utilizar la razón para desmontar el mito, más estamos endiosando la razón, mitificando la razón. Ese es mi punto de vista. Entonces, hay un límite a querer racionalizar todo. Hay un límite. Y cuando la razón es el único instrumento válido, entonces lo que estamos haciendo es mitificar la razón. Entonces, bueno,
Bueno, y aquí hay, ya para finalizar, hay otros términos como imaginario, ¿no? Que también son hermanos o afines, ¿no? A utopía. Yo lo he resumido de esta manera, ¿no? Evidentemente, la utopía se nutre del imaginario social, que lo podríamos, digamos, oponer ¿no? A cierta realidad más tangible, ¿no? O empírica, por decir, pero la utopía tiene, ¿no? Cuerpo tanto en el imaginario como en esa realidad más tangible. Entonces, de nuevo nos aporta una perspectiva que, fijándonos simplemente Emiliano antes hablaba de las fantasías, ¿no? Las fantasías estarían seguramente más aquí adentro del imaginario, pero la utopía tiene un pie también en lo no fantasioso. Las utopías no son, claro que se nutren de fantasías del imaginario social, pero no es solamente eso. Y la utopía tampoco es ninguna de estas cosas. Estas cosas no necesariamente están animadas por un deseo colectivo. Pueden estar animadas por intereses económicos, por intereses políticos no utópicos, etcétera, ¿vale? Entonces, no vamos a encontrar en estos términos algo equivalente. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, con esto concluimos esto. Pero bueno, vamos, ¿por qué no tenemos, ya veo que casi ni empezamos la segunda sesión, pero bueno, ni modo. Pero sí me interesaría que ustedes ahora, ¿no? Tengan oportunidad ¿no? de reaccionar a todo esto que ¿no? Les he contado, incluso a estar en desacuerdo, si así lo consideran. ¿No? Aquí les puse unas preguntas, pero bueno, seguramente ustedes tienen ¿no? Lo abro a comentarios que puedan tener en este momento para cerrar, ¿no? la primera sesión y adentrarnos en el segundo tema, el poco tiempo que tengamos. Adelante. Sí, Casandro. Yo quiero preguntarle, doctor, sobre el trabajo. A lo mejor estoy muy preocupado, pero no tan preocupado porque, bueno, de todas maneras tiene que salir. Pero al estar leyendo la primera lectura que nos mandó, yo veo una metodología muy presente ahí. Y mi pregunta es, ¿quiere usted que tengamos un trabajo afín al que usted presenta metodológicamente? ¿O cómo lo haremos? ¿Usted nos dará algunas instrucciones al respecto? No, para nada. O sea, a ver, el trabajo que yo les pido que hagan puede ser es que creo que hay un eco a ver, gracias. El trabajo que les pido que hagan puede, ¿no? Es cortito, ¿no? Creo que son 4 o 5 páginas. Y puede tener tantas referencias como ustedes quieran, o puede ser más una reflexión suya personal. Entonces, no, para nada tienen que, no les envié este artículo para modelo de nada, ¿no? Es solo para que ustedes se fijaran o tuviesen, ¿no? Una argumentación en el marco de una investigación que yo realicé
y para que viesen un poco también cómo se aplica, ¿no? Estos conceptos, esta definición analítica en un caso práctico. Entonces, hay libertad ahí de cómo ustedes quieran hacerlo. ¿Sí? ¿Te contesté? Sí, gracias, doctor. Ok. Emiliano, por favor. Sí, nada más para igual comentar que, bueno, de lo que acá estamos viendo un poco, creo que se me hace pues también nuevamente pues interesante y que sí en cierta parte me ayuda a cambiar pues esta perspectiva, ahora sí digamos en cuestión a la utopía, porque nuevamente cuando tal vez yo escuchaba hablar de utopía, era hablar como de algo, precisamente como le mencionaba, de algo en las cuestiones de lo que no es utopía, en cuestión de lo que que es algo imposible, que es algo también que es muy imaginario, muy fantasiado y que también es algo que es muy radical. Desde ese ámbito se está manejando en muchas partes y en algo tiene ahí porque hay muchos autores que sí, en varias ocasiones, pues como que niegan y reniegan esta parte de la utopía y que lo ven sí pues como algo, como un juego nada más. Entonces le digo que al menos a mí sí me resuena mucho porque precisamente eso también es mucho de lo que hemos visto nosotros acá en psicología comunitaria, en cuestión a así darle voz, no solamente a los expertos que saben en temas utópicos, sino que también estemos dándole voz o le regresemos ahora sí que el poder, por así decirlo, a las personas que pues realmente se ven afectadas por muchas cuestiones y que lo utópico ahí en cierta parte les beneficia mucho por el hecho de reconocer en cómo, en dónde están parados históricamente, socialmente, también psicológicamente y muchos aspectos más. Entonces digo que, no sé, como que eso me resuena y se me hace pues algo muy, o sea, como que situamos a la utopía desde un lado, no sé si llamarlo realista o de menos que sí tenga una organización, pues no objetiva, sino que eh, ahora sí que digamos que pueda realmente eh, realizar algo, o sea, no solamente, como ya se mencionaba, no solamente la parte de ver a la utopía desde el lado teórico, sino también, pues, ¿qué vamos a hacer con esa teoría? O sea, ¿cómo la vamos a llevar a la práctica a ciertas, no sé, comunidades marginales, pienso, a ciertas personas que también viven en ese contexto marginal, de situaciones marginales, etcétera, o de una forma más global como la pobreza, o sea, no sé, como que puedes entrar de muchas formas, entonces creo que es con lo que me quedo mucho acá, que sí me hace replantear nuevamente estas cuestiones. Ok, gracias. Y como mencionas, el mero hecho de reflexionar sobre esto, ¿no? Facilita que luego podamos, ¿no? O aplicarlo o entender, ¿no? Cómo operan ciertas mediaciones utópicas, incluso pensar en nosotros mismos, ¿no? Pues, ¿no? Ser constructores de alguna manera, ¿no? No necesariamente líderes, pero de alguna manera contribuyentes o constructores utópicos, ¿eh? Pero sí, el planteamiento del seminario es para que lo reflexionemos, digamos, desde cierta distancia y luego ya cada uno, ¿no? Decida cómo le es útil, ¿no? ¿Qué puertas le puede abrir esta reflexión? Eh, ¿Algún otro comentario? Sí, Gerardo. Gracias. Yo quiero hacer una reflexión, voy a intentar hacer una reflexión breve, sintética, a partir de este cuadro donde pones tus preguntas para que demos una respuesta de cómo va el proceso en el seminario. Yo me quedo inicialmente y retomo esto que tú estás planteando como las grandes tendencias en el proceso histórico de la humanidad, en donde se van a estar dando las grandes tendencias de dominio en las sociedades y en las culturas, en donde van a estar estas utopías en una constante lucha
en donde se van a estar presentando estas fuerzas en las mismas sociedades, en la misma cultura, en donde los mitos pues van a tener un papel muy importante y aquí vemos que hay un rebase de la utopía tal y como la plantea Tomás Moro y cómo es retomada ya por otros pensadores, inclusive en los grandes experimentos sociales del siglo XIX, y cómo lo llegan a abordar el mismo Marx, ya la utopía, y pensando sobre todo en el trabajo de Ernest Bloch, ya la utopía como lo posible, ya la utopía como lo no acontecido, pero que está en un proceso histórico. Obviamente, en este proceso histórico, en esta lucha de las tendencias que tienden a dominar esas etapas, como ahora este gran periodo o este periodo neoliberal. Y me parece que en este sentido, o en esta perspectiva, yo me quedo al menos obviamente en una interpretación sujeta a profundizarla. Me quedo mucho inclusive con la misma biografía de Ernest Bloch y cómo él lo lleva a este plano de cómo filosofa, hace filosofía y además ve y vive la sociedad que a él le tocó vivir, ¿no? Con sus contrastes, con sus contradicciones, con las cosas que en un momento dado podríamos estar de acuerdo o no con él. Pero al menos de mi parte yo me quedo con una idea de la historia en donde la utopía tiene una gran categoría analítica filosóficamente. Yo diría que también tiene como un gran salto, como una categoría en donde se puede hacer teoría de cambio social y como un concepto y una categoría que puede ser utilizada en investigación social. Yo me quedaría con esa idea de que la utopía como una categoría analítica para hacer investigación, y tú lo mencionaste, eso queda así como en investigaciones empíricas, etcétera. Me parece que ahí hay todo un ámbito y un terreno muy abierto para hacer investigación. La utopía, desde mi punto de vista, sí nos ofrece un campo de investigación desde las ciencias sociales. Y en cuanto al aspecto histórico, me parece que en términos de estas grandes tendencias que van a estar presentes en este gran proceso civilizatorio de las sociedades, la sociedad, y yo me quedo con la idea de la historia como un proceso abierto, no como un proceso cerrado. Y esto de proceso abierto nos lo está ofreciendo precisamente el concepto y la categoría de utopía. Me daría elementos, por ejemplo, en esta visión ramplona, por ejemplo, de la crítica en términos del el materialismo histórico, de decir, bueno, el gran fracaso de la visión de Carlos Marx de que se iban a agotar las contradicciones del capitalismo e íbamos a entrar ya a una etapa de un socialismo, ¿no? Y que además, bueno, se reforzó en el siglo XX con la llamada del socialismo real. A mí me parece que no está agotado, pero bueno, ahí hay una interpretación muy ramplona de los aspectos más importantes que están desde la teoría marxista hasta este gran movimiento cálido del marxismo de Ernest Bloch. Me parece que hay muchos elementos de pensamiento utópico en Carlos Marx que Bloch sí nos abre como esa ruta. Y también, ya nada más por último, pensando en los trabajos de Semmelmann, en el mismo conocimiento científico
Él mismo, Hugo Semmelmann, plantea cómo el conocimiento científico tiene una fuerte carga de utopía, porque el conocimiento científico nos puede mostrar, nos puede develar, nos puede mostrar esos grandes procesos de cambio social. Gracias. Gracias, Gerardo. Corine. Sí. Bueno, de todas las interrogantes que nos pone ahí en la imagen, a lo mejor yo, por el proceso en el que estoy pasando ahorita, resaltaría la del estudio interdisciplinario. ¿Por qué? O sea, si tiene una relevancia social. Y lo digo porque después de checar las lecturas que se nos han enviado, yo sí he visto mucha similitud de categorías. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las diferentes utopías y de que una utopía en determinado momento va a dominar otras, me recuerda mucho a Thun van Dijk o Thun van Dijk, no sé cómo se pronuncie, cuando habla de ideología. Entonces, él hace esta definición en Ideología y Discurso sobre qué es y qué no es una ideología. Y entonces ahí concuerda mucho con este concepto, sin querer ser muy simplista, ¿no? De lo que hemos manejado de lo que es utopía, de que son ese conjunto de ideas, de acciones también, de una mayoría, que llevado a la práctica va a dominar también ciertos tipos de periodos históricos. Entonces, por ejemplo, yo noté esa similitud, no digo que en todo, pero sí hay esa similitud entre cómo se maneja en esta otra área de las ciencias sociales a cómo se ha tratado en este seminario. Otra cosa también, en la lectura que mandó de Bararas, creo, cuando hablaba de las utopías concretas, yo me encontré también mucha similitud con las epistemologías del sur, por ejemplo, de Boaventura de Sousa, cuando hablaba de que también desde nuestra América, no puedo evitar mi origen filosófico, pues dice, estuve en esa línea de estudios filosóficos, entonces utilizo ese tipo de autores. Entonces Boaventura de Sousa también dice, ¿no?, de que desde nuestra América podemos crear un conocimiento para derribar estas otras utopías, si lo unimos, desde nuestro propio conocimiento, ¿no?, desde nuestra propia experiencia, evitar un poco ese eurocentrismo epistémico, ¿no?, que nos ha dominado durante siglos. Y bueno, también la parte de la utopía posible de Horacio Ceruti. Horacio Ceruti también se hace ahí una pregunta que dice, pero la utopía es posible, sí, pero ¿por qué entonces no se ha hecho, no? Porque desde el sistema en el que nos encontramos, esta realidad es la que ha sido siempre y la que así va a ser. Entonces, pensar en algo diferente es completamente utópico, ¿no? Entonces, cuando habla de la utopía posible, o sea, sí puede ser posible si nos vamos a esta forma en cómo hemos estudiado el término utopía, claro que es posible. Entonces, ahí yo me quedo con esa parte de la importancia interdisciplinaria y que tiene una relevancia social porque directa o indirectamente todas las ciencias sociales, y aquí yo lo he comprobado, pues tenemos un punto, ¿no?, de coincidencia, dependiendo claro, el tipo de perfil político quizás y filosófico y social que tengamos, ¿no? Entonces, por mi parte, hasta ahorita estoy en ese proceso de asimilación teórica y a lo mejor también conceptual. Gracias. Gracias. Sí, sí, como comentas y también Gerardo lo dijo, ¿no? La utopía es un concepto de las ciencias sociales en plural, ¿no? Y esto es lo interesante de estudiar procesos sociales,
se pueden estudiar desde distintos enfoques metodológicos y disciplinarios. Porque la verdad, los fenómenos son lo que son, ¿no? Y nosotros han sido las personas, ¿no? Que hemos dividido la realidad en compartimentos y dicho que esto es derecho, esto es no sé qué, esto es no sé cuándo, pero en realidad, pues, no, el fenómeno social no puede ser recortado, ¿no? Bueno, sí lo es y se hace frecuentemente por necesidad, pero también, ¿no? Podemos amputar, ¿no? O castrar estos fenómenos sociales y no entenderlos suficientemente si no hay, como dices, esta visión interdisciplinaria. Y luego, también quería comentar que, o sea, sí hay ciertas similitudes con Van Dijk y con el concepto de ideología de Mannheim, pero lo que quiero incidir es que puede haber un proceso utópico con una banda de personas. No es necesario que la utopía sea dominante, o sea, tiene vocación de dominar, pero una cosa es la vocación, otra cosa es, ¿no? Efectivamente, en ese momento histórico, qué tan, ¿no? ¿En qué punto está? Entonces, puede haber un grupo utópico, una secta, por ejemplo. Las sectas son típicos grupos utópicos, ¿no? Muy claros en el sentido de que hay una totalización muy evidente, ¿no? En un grupo sectario. Y muchas sectas son pequeñas, ¿no? Pero ahí aunque sean pequeñas, ahí se produce el fenómeno utópico, ¿no? Entonces, sí, Gerardo. Gracias. Nada más un comentario muy breve. Me parece que en esto precisamente que estás mencionando, y lo deja entrever también la compañera, la utopía tiene en sí misma un proceso dialéctico. Una utopía que trata de imponer, pero también una utopía emancipadora. Ahí es en donde está, me parece que un fuerte encuentro en donde las personas en ciencias sociales, no solamente en ciencias sociales, en la lucha política o en las visiones ideológicas, van a estar inclinando la balanza, o como un proceso que impone o como un proceso emancipador. Y yo en lo particular me quedo como un proceso emancipador, como lo que se tiene que construir, obviamente a través de una lucha política y de cambio, por lo aún no acontecido. Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que solo recordar, ¿no? Que lo emancipador, cada uno lo va a ver de forma diferente, ¿no? Pero sí bien dices que hay estas dos dinámicas, ¿no? Y a veces las utopías, ¿no? Inicialmente, ¿no? O en algún momento, quieren ser autocríticas, ¿no? Pero no pueden, o no les dejan, o el grupo que controla la dinámica, ¿no? O sea, el proceso, reprime a quienes quieren más autocrítica, ¿no? Y eso ha ocurrido, ¿no? Históricamente. Entonces, y eso está bien que lo saquemos porque, ¿no? Es el tema de cuando lo totalizante se desliza a lo totalitario, ¿eh? Cuando la utopía pierde formas, y eso es lo que yo encontré en mi trabajo de campo con este grupo del CONACYT, que no había mecanismos de autocrítica. Entonces, cuando un fenómeno utópico es pobre en autocrítica o en mecanismos de autocorrección o de alguna manera
sostener la apertura, ¿no? Porque antes creo que Gerardo dijo que la utopía precisamente abre el futuro, ¿no? Abre el tiempo, pero las utopías, como decíamos, ¿no? Tienden a totalizar temporalmente, entonces tienden a cerrar también. Entonces, ahí hay una tensión, no, las utopías más productivas, digamos, son las que pueden mantener esa tensión. Evidentemente las que se diluyen y dejan de ser utopía, pues, ¿no? Pues se acabó. Y las que no son cooptadas por otras o lo que sea. Y las que ¿no? Se empeñan en ser únicamente totalizantes, acaban siendo totalitarismos, y acaban siendo autodestructivas. Entonces, ahí está ¿no? el kit de la cuestión, pues. Bueno, pues creo que ya es hora, entonces no, ni vamos a empezar, pero pero yo prefiero que tengamos discusión, que hablemos, ya, déjenme pensar cómo le vamos haciendo, igual, bueno, hay varias opciones, igual añadimos otra sesión o igual, no sé, pero bueno, ya lo veremos, en fin. Yo sí les voy a enviar mañana ya para la sesión 3 y pensaré un par de alternativas y al principio podríamos hacer la sesión 2 muy rápido y seguir con la 3 o podríamos hacer otra cosa. Bueno, yo lo pienso y les mando, lo hablamos la semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, venga. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego a todos. Buenas noches. Y descansen, bye. Igualmente. Bye. Adiós.